Ahora sí. Bajito, que soy gritona yo. No quiero que los nuevos se me asusten. Y si no, denme una segunda oportunidad. Ayer comenzó la Escuela Revolución. No me acuerdo bien, pero creo que estuvimos cerca de 60, entre online y presencial. Me tuvieron que soportar. Yo soy la primera que da clase. Pero fue de gran bendición. Hay muchos que no son de la iglesia y que con el permiso del pastor han podido asistir de su iglesia. Y quiero decirles que hasta el sábado que viene tiene posibilidades de volver, de inscribirse. Puede llegar acá e inscribirse ese día, pero pasado el sábado, no llore, no pida que por favor, que voy a hablar con Pepito Honguito, que soy amiga de... No hay posibilidades. ¿Por qué? Porque las materias están diseñadas, el orden de las materias, para que pueda entender lo próximo que viene. Entonces, ya sabe, puede venir el sábado, entrar acá y después en el break inscribirse o matricularse. Bueno, vamos a orar, vamos a seguir con el material que estaba hablando el pastor Juan Carlos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Señor, por la gracia. Gracias, Señor, por la justificación por medio de la fe. Gracias por la justicia de Dios por medio de la fe. Gracias, Señor. Gracias porque hay gracia sobre gracia en tus hijos, en tus amados, en tus escogidos. Ahora te pedimos, Señor, queremos escuchar la palabra, entenderla y que el enemigo no venga a robarla. ¿Y qué es entender? Es escuchar y aplicar devotamente. Que podamos escuchar la palabra y aplicarla en nuestras vidas para que quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, el libro de Romanos es, bueno, ustedes saben que soy fan de Pablo, yo. Él desarrolla en el libro de Romanos y explica muy claramente los puntos jurídicos para alcanzar la salvación. Es verdad que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dicha salvación tuvo que hacerse en términos legales. Dios no iba a dar vuelta su rostro. Él es santo, Él es justo. Y si había una deuda que pagar, había que pagarla. Y Él tuvo que hacer el juicio. Él era el que enjuiciaba. ¿Para qué? Para poder tener un veredicto favorable para nosotros y que recuperáramos todos los beneficios con los que fuimos creados. Acuérdense, benditos, fructíferos, capaces de multiplicarnos y llenar la tierra, enseñorearla, gobernar la tierra, sojuzgarla. Todos eso es reino. Yo quiero recuperar todo lo que se consiguió en la cruz. Pero ese veredicto favorable solo pudo darse porque fue Dios el que dio el veredicto, pero este veredicto fue dado gracias a la obra completa de Dios que se hizo hombre en Cristo Jesús, que murió y resucitó al tercer día.
y que todo aquel que crea en esto es salvo. Dice Juan 12:13. Al que cree y al que lo recibe, Dios le da autoridad, exousia, de ser hijos. Ya me fui de los textos, pero aguántenme. Dios le da autoridad de ser hijos, no por voluntad de carne, sino por voluntad de sangre. Ni voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios, perdón. No fue un hombre el que decidió. Y el domingo pasado vimos con el pastor Juan Carlos que este pueblo judío que había sido escogido por Dios para predicar el evangelio, para vivir según el evangelio, decidieron hacer un lado al evangelio y buscar ellos mismos su propia justicia. ¿Por a través de qué? De la ley mosaica. ¿Dónde dice eso? Romanos 10:3. ¿Lo vieron con el pastor Juan Carlos? Aquí está. No, los perdí. Yo se los leo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos decidieron tomar la ley mosaica, cuando ya habían salido. Ustedes saben que ese pacto fue hecho cuando salieron de Egipto. Pero había mucha historia atrás. Y decidieron cumplir la ley. Y se olvidaron del evangelio. En vez de tomarlo y vivir por él. Porque tenían ejemplos en la ley. No en la ley mosaica, sino en el Pentateuco. Ellos tenían ejemplos de los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y vamos a entrar al tema puntual que me toca a mí. Romanos 10:5. ¿Estamos todavía? No. Yo lo leo. Al referirse a los que obedecen la ley, para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Ustedes saben que tenían que cumplir la ley, pero todos los años había que matar un cordero. Parece que no les iba tan bien cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque el judío tenía que poner las manitos sobre el cordero, porque no era examinado el judío, les aviso, era examinado el cordero. A él le miraban la orejita, la patita, tenía que ser perfecto. Y Pablo en Romanos trae a memoria Levíticos 18, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Dios no quería establecer la ley mosaica, pero fue el pueblo saliendo de 400 años de esclavo, que ya estaba tan acostumbrado a recibir órdenes, que dijo: no,
Vos, Moisés, habla vos con él, nosotros no queremos hablar con él. Y si quieren más sobre esta información, hay que hacer revolución. Una propagandita. Fue el pueblo el que no quiso ser el pueblo justificado por la fe. No, decinos qué tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Cabezas de chorlito. Entonces, yo pregunto, ¿ahí comenzaba en este pueblo la relación con Dios? Me llamó la atención Bastián, que puso un texto que yo iba a hablar. Ustedes saben lo que pasó en el Génesis. Fue creado, todo bonito, el Edén. Y Dios lo puso a Adán para que labrara la tierra, para que sepan que el trabajo no es ningún castigo. Por favor. Se le puso pesado después de la caída. Y bueno, y ya sabemos que tuvo un pacto condicional para poder crearlo en libertad al hombre. Y sabemos lo que pasó. Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como decía la palabra, muriendo morirás. Iba a morir espiritualmente y después físicamente. Pero inmediatamente después de eso, tenemos la primera referencia del Evangelio en la Biblia. Le llaman el protoevangelio a los que les gusta hablar difícil. Pero es la primera vez que se habla de Jesús. Génesis 3:15. Está hablando con la serpiente, que le dijo, ya te vas a arrastrar y polvo comerás. Ahí es zafar de lo que estamos hechos nosotros. No sé si le queda claro. ¿Qué come todos los días? Si se lo damos. Y le dice a la serpiente Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué pasa cuando a la serpiente se le aplasta la cabeza? La mato. Y este es el pacto adámico. Y siempre que hay palabras en un pacto, hay sangre. Y yo cuando me toca administrar la cena siempre hago referencia a que esta palabra que está escrita acá está ratificada con sangre. Es la notaría del cielo. Y está fresca ante el trono. Y pasadito esto, en Génesis 3:21, Jehová dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo le hizo las túnicas de pieles si no hubo un sacrificio? Entonces, Pablo en Gálatas 3, versículo 6, ¿se arregló? Sí. Gálatas 3, versículo 6, de la Reina Valera. Acuérdense que yo soy viejita. No leo las otras, pero me sé la de la Reina Valera. Del 6 al 9, si lo podés poner. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham.
diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. 430 o 450 años después, 30 me parece que dice Romanos o Gálatas, vino la ley mosaica. ¿Por qué no se quedaron con la justificación de Dios por la fe? Por la mentalidad de esclavos. El pueblo judío, en vez de tomar la fe de Abraham, quien creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque Cristo todavía no había muerto. Ellos tomaron la ley para justificarse a sí mismos. Y su propia creencia los condenó, tratando de justificarse por la ley, cuando era imposible cumplir la ley. Y entonces le preguntamos, ¿quién puede cumplir la ley? ¿Quién? Yo les pregunto, ¿quién puede cumplir la ley? Porque Pablo dice, en Romanos 7, él dice, yo le puse empeño, pero el pecado me mató. La ley me avisó, la ley vivificó el pecado dentro de mí y me mató. Necesitaba un sacrificio. Pablo lo explica mejor en 1 Corintios 15. Quiero que no me digan, acá está. 1 Corintios 15, 55 y 56. Y si alguno de nosotros está peleando con algo, yo peleo con el azúcar. Me gustan los dulces y tengo que bajar de peso. Ay, Señor. Miren lo que es esto. 55, 56. Los dos textos, por favor. ¿Los dos no pueden estar juntos? Ok. No se hagan problema. Vamos con el otro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Yo cuando me puse a leer esto, me imaginé una cerbatana. Traté de conseguir algo parecido, pero yo era bastante desordenada en mi secundaria. Y usábamos estas cositas. Ah, ustedes también, ¿ah? Lo descubrí. Esto representa bastante bien, ¿no es cierto? Y mojábamos un papelito bien asqueroso. Se ríen, ¿ah? No era yo solo la desordenada. Entonces, hagamos de cuenta, porque dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Hagamos de cuenta que esta es la muerte. Esta cerbatana, ¿no es cierto?, es la muerte. Adentro está el aguijón, que es el pecado. O sea, la muerte usa al pecado para aniquilarte. Pero si yo pongo el aguijón o ponía el papelito y no soplo, ¿pasaba algo? Nada. Porque el aguijón, que es el pecado, solo no se mueve.
es necesario que exista la ley para que le dé poder, lo sople y ejecute la muerte. Entonces, yo me levanto, especialmente cuando hay un postre dulce, una cosa así. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia. Porque no digo que no voy a comer. Soy boleta. Si yo digo, si estoy luchando contra el pucho, contra el cigarrillo, ¡ay, pecador, hermano! No. Aquel que no paga impuestos es lo mismo. O el que deja de hacer lo que sabe que tiene que hacer también. Lo que pasa es que tenemos clasificados los pecados y esos sexuales son los peores. Y las panzas ni hablemos. Porque se ven. Entonces, no diga no voy a fumar más. No lo diga. Usted mismo se está dando fuerza. Por eso es que Pablo dice, me agarró la ley y la ley me mató. Porque la ley ejecutó el aguijón del pecado en su propia vida y lo mató. Entonces, si usted está batallando con algo, no importa lo que sea, no se vuelva a la ley. Ese sistema acabó. Ese sistema fue cumplido, pero por uno, que fue Jesucristo. Él sí la satisfizo, porque Él sí que no tenía pecado. Entonces yo le pregunto al Señor, ¿y para qué la ley? Porque también ustedes se lo preguntan, ¿no es cierto? Después que yo hice revolución. ¿Para qué la ley? Porque cualquiera que quiera hacer la ley se encontrará con su propio pecado. Y ya les digo, lo que le pasó a Pablo lo dejó escrito, pero nos pasa a todos. Entonces aquellos que se ponen una ley y que quieren llegar a Dios, cumplir el propósito a plenitud, cumpliendo una ley, tomaron el camino equivocado. Pablo se los dice muy claramente. Para eso vamos a Gálatas 19. Vamos a leer 2, después el 24. Porque esto lo escribe Pablo mientras tomo agüita. El número 9. No, ese no es Gálatas. Gálatas 3:19. Quiero que lo leamos todos. Ustedes me avisan, sí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Vieron que también alguien se hizo la misma pregunta? O sea, Romanos, Pablo enseña con preguntas. A mí me gusta mucho. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ya saben qué mediador es. Entonces, la ley es el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué existió la ley? Hay muchas más razones, ¿no es cierto? No las voy a detallar ahora, pero dos básicas. Primero, la ley me revela la naturaleza de Dios, la santidad de Dios, pero también le dice al hombre cómo vivir, pero no para que use la ley tratando de cumplir esa palabra, porque ya sabemos que vamos por mal camino. Ese no era el sistema original, fue el de Abraham. Lo dice Gálatas. Pero muchas veces nosotros, los evangélicos, los bautistas, yo soy una de ellas. Transité 30 años caminando con una pata en la gracia y otra en la ley. No les digo la cantidad de aceite de oliva que he gastado. Tengo un chofer que al pobre Acevedo, hasta que me consiguió el chofer, tenía que ser de Israel. Y ay, por favor, cuando me equivocaba. Creía que ya Dios me miraba de lejos. Y entonces Satanás me llevaba al pasado. Y uno quiere hacer rewind en la vida, ¿no? Cuando uno se arrepiente, quiere. Pero no es posible. Pero Satanás te lleva al lugar donde ya no podés hacer nada. Y te enreda ahí. Y si no caíste en esa, te manda al futuro. Y el futuro de tus temores es peor que el futuro real que te va a tocar vivir. Porque te pusiste los lentes del temor. Entonces, es un sistema que ya se cumplió, que fue hecho para que se supiera que la ley era la sombra de Cristo. Todos los años se sacrificaba un cordero. Todos los años. Y ya les dije, no se miraba al que ponía las manos y le pasaba todos los pecados. Solamente que se expiaban los pecados. Se ponía la sangre sobre el propiciatorio y se tapaban los pecados. Dios no los veía por un año. Igual si el sacerdote que entraba no estaba derechito. Por eso le ponían campanita. Cosa que sí, no se escuchan las campanitas. Y pasaba, supongo, media hora. Le darían alguna oportunidad, 1 hora. Y después con una soga lo sacaban. ¿Por qué? La ley lo había matado. Entonces, la ley fue dada para que yo supiera, para que yo entendiera que necesitaba un Salvador. Necesitaba uno que pagara el precio, que pagara la deuda de mi pecado. Desde antes estaba eso, aun cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, que está en Génesis 15, y no está ahí, chicos, no hay problema. Que le dice que mire las estrellas, que así será su descendencia. Que era Isaac. Símbolo y de, digamos, imagen de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo a punto de ser sacrificado por su Padre.
mismo, Abraham le dice, bueno, está bien, las palabras están muy lindas, pero ¿dónde vamos a firmar? En la notaría. Antiguamente las palabras, si no había sangre, no. Y ahí mismo le dice, tráeme 2 corderos, 2 palomas, ¿no es cierto? Y que las partiera. Y resulta que lo pone a dormir al Abraham. Y medio que abre un ojito el Abraham y ve que caminando en 8 estaba una antorcha y un horno. O sea, que el pacto abrámico fue hecho entre Jesús y Dios. Era un símbolo de lo que estaba sucediendo o ya había sucedido en el cielo. Entonces, ¿por qué volvemos a la ley? Aún nosotros sabiendo. Yo fui católica muchos años. Era desordenada, pero tenía un corazón que amaba a Dios. Y por supuesto que algunas cosas no las acepté y me sacaron del catolicismo, sacaron de Acción Católica, de todo. Quizá hoy día no sería católica porque tuve problemas con el cura por no era el purgatorio, era el limbo. Yo decía, ¿cómo un bebé que no ha sido bautizado se va a ir al limbo? ¿Qué? Dios es justo, así que a mí algo no me cierra. Y bueno, ya saben qué pasó. Solo podía ir a misa. Hasta que llegó el Acevedo y me presentó el Evangelio. Él iba a la iglesia desde los 5 años. Y entendí el Evangelio. Gloria a Dios. La ley solo fue dada para que yo supiera que necesitaba un Salvador. Para que cumpliera todos los requisitos. Cuando estudian redención, van a ver, hay como 7 requisitos que fueron cumplidos según la ley mosaica. Jesús los cumplió todos. Fue un juicio justo. Él era el único capaz de tomar mi lugar y el lugar de todos aquellos que creemos en Él. Pero vamos a Romanos 6. No quiero alargarme mucho. No me fijé en la hora, así que, como decía un pastor, no, usted siga nomás, nosotros nos vamos. Espero que no se me vaya. Romanos 16. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para atraer abajo a Cristo. El 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No se entiende mucho, pero es como que hubo un grupo de cristianos o de futuros cristianos o de judíos que se reunieron para clamar a Dios y decirle: necesitamos a Cristo, hace lo que baje. Y otro sindicato se reúne y le presenta un escrito a Dios: necesitamos que baje y que resucite. No, no fue así. Ya les dije cuál fue la
la primer referencia del Evangelio en Génesis 3:15. Pero ahí comienza nuestro Evangelio. ¿Dónde comienza nuestro Evangelio? ¿Podés poner Efesios capítulo 1, el 3 y el 4, por favor? Así, corridito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, el hombre ni había aparecido en la tierra. No estaba el universo, muchachos. Este plan estaba preparado. Cristo siempre fue el plan A. Siempre se supo que íbamos a necesitar un Salvador. Y Dios, como lo dice Efesios en el capítulo 1, que es bueno, lo voy a buscar porque no quiero decirles la versión argentina. Porque después del 4, ¿no es cierto?, empiezan los para. Eso es propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso me escogió. Por eso me bendijo con toda bendición espiritual. ¿Algo se guardó? No. Entonces, no es que yo clamo, no es que yo digo. No, está todo hecho. Jesús más nada, igual todo es una verdad grande, gigantesca, que debe entrar en nuestra alma y entenderla. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, miren lo que dice acá, según el puro afecto de su voluntad, porque se le dio la gana, porque me amó de tal manera que decidió por voluntad propia hacerse hombre, que es la máxima revelación de Dios para nosotros. La general, ustedes ya saben, estamos cerca de la cordillera. Hay que transitar por ahí para saber lo pequeño que somos. ¿Y quién fue el que creó eso? Porque Isaías dice que Él sopesó los montes y los collados en el hueco de su mano. ¡Wow! Dice que medió los cielos y dice que extiende los cielos como la cortina de mi ventana. ¡Wow! Ese es mi papá. Recórcholes. ¡Wow! Y como dice el pastor, es verdad que por ahí me dicen que soy creída y pa' colmo argentina, entonces no tengo por dónde. Pero ¿cómo no voy a creerme lo que Dios quiso que yo fuera? Su hija única, pa' muestra la huella. No hay otra como yo. Muchos se alegrarán. Porque mi evangelio comenzó antes de la fundación del mundo. Fue ahí donde me escogió y nos escogió a todos, a toda la humanidad,
por su afecto, por afecto de su voluntad, porque quiso. Nadie se lo pidió. Es más, Adán acababa de meter la pata hasta el cuadril y en vez de salir corriendo y decir, ayúdame, ayúdame, le echó la culpa a él. La mujer que vos me diste. O sea, se puso el escudo. Entonces, vamos a terminar con el versículo 8. Más, ¿qué dice? Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¡Wow! Cerca de mí, no es que yo la puse, no es que yo clamé tanto que llegó, no es que yo con mi oración muevo el cielo. El cielo ya se movió. Y me dio toda la autoridad. Cerca de nosotros está la palabra, en mi boca y en mi corazón. ¿Qué será la palabra? Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Cristo mismo. Entonces empezamos no, tenés que confesar, tenés que hablar, tenés que repetir, tenés que convencerte. La justicia de Dios por la fe se mueve a favor del otro, no presiona, no empuja. Como muchos de nosotros que queremos ser el Espíritu Santo de alguien. No confiamos. Repetimos la palabra, pero no confiamos en ella. Si Dios lo dijo, es mío. Ayer les dije, yo voy a vivir 122 años. ¿Saben cuándo me voy a morir? A ver quién llega. En el 2077. ¿Saben por qué? Porque está escrito. Claro que me regaló 2 años más. Es que Dios siempre hace así. A Abraham le dio un hijo cuando ya tenía 100 años, se murió Lázaro y con la setura tuvo 6 más. Si él no hace nada para lo justo. Nunca, jamás. Él responde, Él es poderoso y Él responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra dentro de nosotros. Tenemos al creador del universo acá adentro. Por favor, lavemos el canasto, nuestra alma, con la palabra. Yo sí les digo, cuando viene Satanás y te pega una sacudida, y muchas veces yo digo, no es lo mucho, sino lo seguidito. Agarre la palabra que es el ancla de su alma, dice Hebreos 6. Agarre la palabra y grítesela a su alma. Grítesela. Que su alma se entere. Porque además es una palabra viva y eficaz. Y más cortante que espada de 2 filos. Que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesito saber
¿Qué está pensando mi mente humana? ¿Y qué está pensando mi mente de Cristo? Por favor, Señor, ayúdanos a pensar con la mente de Cristo. Somos la mente de Cristo. Lo dice 1 Corintios 2. Nosotros tenemos la mente de Cristo. En Deuteronomios dice esta misma palabra. Deuteronomios 30 se está despidiendo y hace como un repaso. Deuteronomio es muy buena, porque hay un repaso de todo lo que pasó. Muchas cosas que no están en los libros anteriores están en Deuteronomio. Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No está hablando de la ley. Está hablando de la justificación de Dios por la fe. ¿Y qué es esta palabra de fe? Continuará. El pastor Juan Carlos va a seguir con esto. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque soy tu hija, tu amada, tu escogida. Sí, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, para que podamos entender, tener conciencia del llamado que nos has hecho. Señor, que podamos tener con claridad las riquezas de la gloria de tu herencia, que son los recursos que nos has dado para cumplir el Evangelio y este llamado maravilloso. Que nos queme esta palabra por hablarla, por decirla. Señor, vos sabés que yo tengo fuego, pasión, no solamente por aquellos que no te conocen, sino por mis hermanos que viven todavía en esclavitud. Yo te pido para ellos este mismo espíritu de sabiduría y de revelación. Que abras los ojos de su entendimiento y puedan entender con claridad la esperanza a la que han sido llamados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo suyo. Cierto. Cantemos.